Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana en CNN Chile. Además, el debate con que vamos a abrir el segundo semestre de este año, porque esta noche se acaba el primer semestre, ya estamos a mitad de año, increíble cómo ha pasado, y se abre un nuevo semestre con nuevos temas, reaparece el expresidente Piñera, hay un acuerdo por la reforma al binominal, la reforma educacional enfrenta serios problemas y divisiones dentro de la nueva mayoría, en fin, muchísimos temas para conversar, ahora que el fútbol poco a poco comienza a dejar paso también a otras temáticas en la agenda nacional. Partamos revisando cuáles son nuestros candidatos a frase de la semana. Como siempre, son ustedes quienes eligen la frase más destacada, la más llamativa tal vez de los días que pasaron. Uno que semana a semana hace méritos para estar en esta sección, que quiere ganarla definitivamente, es el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Hoy tenemos un nuevo intento de Andrade por ser elegido como la frase de la semana. Veamos, nuestra opción número 1, Osvaldo Andrade. Yo en pololeo ajeno no me meto. Gracias. Con suerte manejo los míos. Ni siquiera nos hemos cerrado los ojitos en la reunión. No, y eso que hemos pasado harto tiempo juntos. Pero... Esto tras la sorpresiva reunión entre el Partido Socialista y Renovación Nacional, fueron a saludarlos a la directiva de RN. Segunda candidata a frase de la semana, ayer la presidenta Bachelet tenía que subirse a un avión a Estados Unidos, no se subió, se quedó esperando que llegara la selección para poder saludarlos en el Palacio de la Moneda. Ahora sí está en Estados Unidos la presidenta, pero retrasó su viaje para estar con la selección, y esto le dijo a los seleccionados al recibirlos ante una multitud que los esperaba bajo el Palacio de Gobierno. Nos llegaron momentos de gran alegría, de gran emoción. Los éxitos, pero incluso los juegos de ayer, la verdad, ustedes jugaron espectacularmente bien, merecían ganar, pero el fútbol es humano. Ahí está, falló el micrófono ambiental de la Moneda para la puesta en escena, si no se proveyó el audio por parte del Palacio de Gobierno. Segunda opción, Michelle Bachelet. Tercera opción, ya estando Bachelet en Estados Unidos, recibió el siguiente saludo del presidente norteamericano Barack Obama. Quiero nuevamente dar la bienvenida a la presidenta Bachelet a la oficina Oval. Ella es mi segunda favorita, Michelle, y estoy muy complacido de volver a verla. Entendemos que la primera favorita es la esposa del presidente Obama, salvo que no hayamos perdido algo de información en el camino. Tercera opción, el presidente Barack Obama. Y la cuarta, José Mujica, presidente de Uruguay. Dicen que los uruguayos son moderados para todo, excepto para el fútbol. Vean lo que dijo Mujica sobre el castigo a su jugador Luis Suárez y sobre la FIFA. Y la FIFA son una manga de viejo hijo de puta. ¿Hoy? ¿Lo publico esto? Publicalo, por mí. Le dice que lo publique igual, no hay que tanto. Ahí está el presidente Mujica, entonces, otro de los candidatos a nuestra frase de la semana. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Roberto Isixson, Alberto Mayor, gracias por acompañarnos hoy en Ciudadano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Laura, ¿cuál te gustó como frase de la semana? La del presidente Mujica, por lo natural, él es una persona excepcional, no solamente lo humano, lo que él transmite y lo que representa, sino que además es una persona con la naturalidad que lo observa, más de algunos se le habrá escapado algún improperio de ese tipo, así que lo encontré simpatiquísimo. En el sentido positivo me parece una muy buena frase. No, yo creo que por lo que hemos estado viviendo como país, lo de la presidenta Bachelet es lo más potente, en el sentido que representa lo que muchos sentimos, mucha frustración. Así que creo que la presidenta representó a muchos con esa frase. ¿Roberto? Sí, yo también me quedo con la frase de la presidenta Bachelet. Yo creo que quedamos después del partido en estado de shock, y creo que el recibimiento de la selección de la Moneda, la gente fuera, creo que eso ayuda un poco a distender y pasar el trago amargo de una mejor manera como país, digo. ¿Roberto? Voy a estar de acuerdo con la votación, completamente en contra de los argumentos, porque me parece que la presidenta de la República retrase un viaje, pero que tiene que ponerse a disposición de la selección de fútbol que pasó a octavo de final, digamos, ¿no? Y que simplemente hizo un buen partido, digamos, con Brasil y qué sé yo. Me parece que es un poco que se suma al conjunto de recepciones que se han hecho en la Moneda, que parecen no estar a la altura de las circunstancias, digamos. Ustedes votan por la frase de la semana. Recuerden, y me quiero quedar en este tema. ¿Fue de alguna manera exagerado, estuvo fuera del protocolo, o estuvo bien lo que hizo la presidenta al retrasar su viaje a Estados Unidos para esperar a la selección? Yo creo que, contrario a lo que piensa Alberto, y no se sorprender,
Yo considero que fue, ella intenta reflejar o representar lo que los chilenos y las chilenas estaban sintiendo. Y lo que ellos estaban sintiendo era querer salir a las calles para saludarlos, para vitorearlos. Y ella hizo el reflejo del pueblo que la eligió, es un poco su representante, es su representante. Entonces yo creo que ella logra encarnar, y esas son cualidades de su personalidad, empatizar con lo que siente la gente y reproducirlo. No es primera ni última vez, yo creo que no hay en este aprovechamiento, ni tampoco es una oportunidad efectivamente para transmitirle a ellos lo que todos nosotros sentimos, que decía un poco Hernán, esta sensación de congoja, pero al mismo tiempo de admiración respecto de personas que representaron muchos símbolos. O sea, yo creo que independiente de lo que veamos, es ver a Gary Medel, que estaba totalmente vendado, una valentía y un coraje, ver a Bravo con su seriedad, y lo conversábamos hace un momento atrás, un gallo austero, serio como capitán del equipo, o a Vidal corriendo riesgo su futuro, apostando a jugar. Entonces son símbolos y representan además un simbolismo importante para los niños, para la juventud, pero por sobre todo para todo el país. Y lo que hace ella es tomar eso y transmitirle también el sentir a nombre de Chile de lo que todos pensamos. Estoy de acuerdo, yo creo que el dolor de lo que vieron, a pesar de lo que dice Alberto, aquí ya hasta en el fútbol tenemos diferencias, y también creo que el presidente, independiente del color, debe estar para conectarse con los sentimientos y representar lo que le pasa a los chilenos, y eso fue fundamentalmente lo que hizo la presidenta. Ahora, creo que así como este simbolismo de recibirlo en la moneda y que muchos chilenos de alguna manera pudieran superar, entre comillas, lo que hemos vivido en el fútbol, también creo que hay consecuencias políticas, y tengo la impresión de que pasados los 100 días, digamos, de gobierno, la selección afuera del Mundial, tengo la impresión de que la luna de miel de Michelle Bachelet se acabó, y ahora empieza el gobierno probablemente tal. Creo que hay consecuencias de distinto orden. Claro. Sí, y siento que ahora ya vamos a hablar en serio, en términos políticos, de lo que significa gobernar en este, entre comillas, nuevo ciclo. ¿La luna de miel de Bachelet se acaba con el penal perdido por Jara el sábado? Yo creo que es una forma de verlo, sí. ¿Roberto? Sí, yo estoy de acuerdo con el lado frente a la mesa en este caso. Me parece que la decisión de la presidenta Bachelet era inevitable, era lo que tenía que hacer. Nosotros en Plaza Pública Academ hemos medido 2 veces las reacciones de los chilenos frente al Mundial. Y fíjate que medimos antes de que empezara el Mundial y medimos después del partido de España. Y las expectativas que habían eran una locura. O sea, el 72% de los chilenos creía que nosotros le íbamos a ganar a Brasil. En eso estábamos después del partido de España, y el 50 y tanto % creía que íbamos a ser campeones del mundo. Por lo tanto, era súper complejo en términos de estado de ánimo país lo que pasara con ese partido. Creo que la forma en cómo se perdió por penal, en el último penal de Jara, que efectivamente le pegan el palo, yo creo que obliga un poco, y esta presidenta y quizás cualquier otro hubiera retrasado un par de horas su salida a Estados Unidos. Y sí me parece que efectivamente hay un hecho político relevante. Esta semana le va a dar algo de aire al gobierno. Este recibimiento de la selección en el Palacio de la Moneda, pero también la gira a Estados Unidos, son temas súper positivos para un gobierno. Me parece que va a tener un poquito de aire esta semana, pero yo creo que efectivamente también la luna de miel de este gobierno se acabó, y ya desde la siguiente vamos a tener que empezar a ordenar el debate tributario y el debate educacional. Alberto, ¿hay un límite entre aprovechamiento político y representar al país o finalmente siempre hay un uso político de este tipo de cosas? No, yo creo que es normal que haya un uso político de aquellas cuestiones que tienen que ver con los elementos que la mayor parte de la población siente más próximo. Eso me parece relativamente normal. El problema es cuando ese acto cuestiona 2 principios fundamentales. Uno, la idea de liderazgo en el sentido estricto. O sea, uno está esperando que los líderes no solo se pongan delante de aquellas filas que ya existen, sino que construyan nuevas filas, que construyan nuevas marchas, que construyan nuevos procesos. Cuando uno tiene un gobierno que el 21 de mayo da una lista de supermercados de lo que va a hacer, y en el número 20 dice tenemos además una nueva constitución, como si fuera además una nueva constitución, ¿ya? Tenemos un problema de prioridades. Y en segundo lugar, me parece que el gobierno tiene que entender que en Chile ya se agotó la administración y la gestión de lo que tenemos. Tenemos que empezar a producir cosas que nos faltan. Yo creo que cuando no hay nada más que hacer, cuando no hay grandes proyectos, que sí me parece que una recepción por un evento como este me parece relevante. Si no, lo puede hacer otra autoridad, no digo que no reciba a nadie, digo simplemente que el presidente de la República tiene un viaje importante, está en su agenda desde hace meses, ¿ya? Me parece que no es el momento de modificar aquello y dar una muestra de seriedad. El presidente de la República no se encuentra en el país, listo, reemplaza a otra persona.
y punto, cuando no se trata de una cosa tan extravagante, porque no lo fue. O sea, sencillamente el partido fue extraordinario, Chile hizo un desempeño fantástico, ok, pero yo creo que hay que también ponderar y no olvidarse que nosotros pensamos después del caso de los mineros, ya que Chile había cambiado, que los chilenos íbamos a cambiar culturalmente, que esto era una maravilla, ya que sabíamos hacer las cosas, que íbamos a construir tecnología a pesar de que la máquina la habíamos importado, que íbamos a... En fin, una serie de cosas. Y resulta que no pasó nada, entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas de temperatura ambiente. Yo creo que hay que ponderar y los gobiernos tienen que ser más responsables con cuál es el proyecto, cuál es el futuro. ¿Le sirvió a Bachelet este contraste que muchos hacían entre lo que pasó en esta recepción en La Moneda, con los futbolistas felices, sacándose selfies y qué sé yo, y lo que pasó en esa recepción tan desafortunada con Bielsa? No, yo creo que es evidente, digamos, y nos tocó, de hecho, con Roberto estar en La Moneda en esos días. Fue sin duda algo que la ciudadanía... cuando él No, yo no estaba en esa sala, pero estábamos trabajando en La Moneda y vimos de alguna manera la reacción social que se produjo, que fue mucho más allá de lo político. ¿Sí? El fútbol pertenece a lo más propio de la cultura chilena, une por sobre todos los colores y genera, digamos, una cuestión muy, muy profunda. Y evidentemente, en términos políticos, la relación que la NFP tuvo con el gobierno anterior en relación a esta NFP es muy distinta, y la sintonía que la presidenta Bachelet ha tenido con el fútbol, no en este gobierno, también en el anterior, o en su primer gobierno, para ser preciso, es obviamente algo que han aprovechado razonablemente y en términos políticos para poder tener una mejor sintonía con la ciudadanía. Ahora, eso es reprochable, sí, cada uno puede hacer su juicio, pero es razonable que, como la presidenta ha manejado este tema, me parece que sí. Pero el aprovechamiento es relativo. La presidenta Bachelet fue uno de los presidentes de la República que más construyó estadios. Como motivo de la coyuntura del Mundial Femenino Sub-17, me tocó porque yo era ministra en aquel entonces, pero fue la que más ha construido estadios. Entonces uno no podría decir tampoco que su aproximación al deporte es solamente casual o solamente tiene que ver con aquella vez que el zapato voló por los aires. Y aquí hay un poquito más de compromiso con política de deporte, bien o mal. Yo no estoy diciendo que sea excepcional, pero no sé... pero hay una sintonía también política. Pero yo, sobre el punto que tú dices que esto une, yo no lo sé, porque fíjate que ayer yo venía de un cumpleaños de una amiga en Antofagasta, entonces me subo al avión, venía con mi marido y puse un Twitter porque tenía la foto de Bravo y no podía sacar, entonces puse un Twitter, llegó la selección donde la presidenta, puse DDE, no dónde. Y empezó, entonces la gente entendió, llegó la selección de la presidenta, entonces empezaron a tuitear. Yo dije, no, decía... un Twitter poco afortunado. O sea, el abreviado. Yo generalmente abrevio un Twitter porque tú sabes que tiene cierto 40 caracteres, ¿o no? Sí, pero tú sabes cómo se lee ese tipo de mensajes. Te lo juro, yo no tendría para qué mentir, si no tengo ninguna necesidad. Lo puse y yo me noté... porque no es mi estilo, además, noté polarización, aprovechamiento político, y como que volvimos a la realidad. Eso es lo que quería decir contigo, esta cosa de la luna de miel, era como, ya, aterrizamos de nuevo. Ayer también el exministro Luciano Cruzco que tuiteaba, ojalá que no se aproveche políticamente esto, que no se manche lo que está pasando con el tema del fútbol por la recepción en La Moneda. Ahora, hablábamos del presidente Piñera recién, y para pasar al siguiente tema, precisamente reaparece el presidente Piñera aquí con una carta bastante crítica, bastante dura en contra del actual gobierno. ¿Cómo leen esto? ¿Vuelve el presidente Piñera a convertirse en un actor político después de esta especie de silencio que toma como expresidente? A ver, a mí me parece que la centro-derecha en general se enfrenta a un debate y creo que Sebastián Piñera de alguna manera trata de tomar cierta posición. El problema que tiene la centro-derecha hoy día es que no tiene liderazgo. O sea, nosotros nos ha tocado midiendo ciertos temas de reforma educacional, reforma tributaria, vemos que la oposición no está en los partidos, no está en la UDI, no está en Renovación Nacional. La oposición ha estado o en los medios de comunicación, o en los empresarios, o en figuras como Juan Pablo Suet, o Bernardo Fonten, o en Andrés Velasco, o en Saldívar, o en los apoderados, en los sostenedores, pero no está en los partidos, no está en RN, no está en la UDI, no hay una voz hoy día autorizada, se podría decir, que represente a la centro derecha. Y creo que de alguna manera hay un debate cuál es el rol que debe jugar Sebastián Piñera en eso. Algunos dicen es mejor que se quede callado para aprovechar esto más adelante, para capitalizar más adelante, como lo hizo la presidenta Bachelet. Otros dicen, bueno, ante la ausencia de vocero es necesario que alguien aparezca. A mí me parece en lo personal que es innecesario, y creo que por ahora fuera de tiempo la presencia de esta carta del presidente de la República, del expresidente de la República. Creo que él aparezca resta posibilidades de otros también, los mismos presidentes de partido, que son personas jóvenes que tienen que empezar a lucir y aparecer más. En la medida en que Sebastián Piñera ocupe esos espacios, los presidentes van a poder hacerlo menos. Innecesario y fuera de tiempo, dice Roberto. ¿Qué opinas tú, Alberto?
A ver, yo tengo la impresión de que el asunto para Piñera, o sea, hay un problema con la derecha y un problema con Piñera. El problema de la derecha es estructural, o sea, los dos partidos tienen de presidente a diputados del distrito de Las Condes, o sea, ya están reducidos en el reducto básico, digamos, de la derecha. Son partidos que están muy complicados, no se ve por dónde efectivamente el proyecto de una nueva derecha logre reemplazar a esos partidos, pero al mismo tiempo estos partidos mantienen la decadencia. Lo único que han tenido como estructuración y orden ha sido los errores de la misma nueva mayoría, y sobre todo el hecho de que la nueva mayoría ha ido logrando, y yo creo que a propósito, atacar más por el lado izquierdo a la oposición que está por el lado de la izquierda que a la oposición que está por el lado de la derecha. Bastará decir que el Partido Socialista fue a saludar a Renovación Nacional, digamos, bastará señalarlo, digamos. Entonces, dado ese escenario, me parece que la derecha lo único que tiene es ese capital. Pero ahora el problema es Piñera. A mi juicio, Piñera no es factor, ya no va a ser factor. Creo que hay una serie de antecedentes, situaciones las cuales que le pasaron en su gobierno, que parecen haberse logrado relativizar a partir del final del mandato con una supuesta aprobación bastante más elevada, cosa que me parece al menos bastante discutible, porque me parece muy sospechoso que las dos grandes mediciones que habían por entonces en plena crisis del gobierno se hayan suspendido. Habrá que preguntarse también respecto a la autonomía de mediciones que están vinculadas a la derecha. ¿Te refieres a Dimar? Y CEP. Los dos se suspendieron en plena crisis de la derecha, entonces habrá que preguntarse también por el rol de esas encuestadoras. Ahora, en medio de esto, creo que Piñera además tiene un problema estructural, que es el caso Ponce Lerú. El CEP no dejó de mostrar sus datos, después de interrumpido en un tiempo, pero luego efectivamente... Interrumpió en plena crisis. Pero luego sigue midiendo. Habla interrupción. Por hablar de interrupción. Y también Aymar volvió a medir con otro tipo de muestreo, que era incluso peor que el anterior, pero era otro tipo de muestreo. Entonces, tenemos una situación bastante... Yo creo que Piñera, por el caso Ponce Lerú, estructuralmente va a estar en muchas dificultades para poder... aparecer en el próximo gobierno, porque ya se articuló en Chile una visión contra esto que se llama el lucro, que es una cuestión genérica que los chilenos llaman al abuso económico, digamos, en general, frente a eso, y Piñera se considera un representante de aquello, y ese caso está ahí, efectivamente no es muy masivo, pero a medida que quiera dar el paso a ser nuevamente candidato, yo creo que va a estar con muchos problemas. A ver, ¿qué usted dice? Piñera ya no es factor, sí. Hay que utilizar dos contrapuntos. Yo creo que es efectivo que hoy día la centro-derecha ha sido una débil oposición, pero también me parece que es, entre comillas, normal que a 3 meses de un nuevo gobierno, luego de la derrota que vivió, esté reconstruyéndose, haya nuevas directivas, los dos movimientos que han nacido, Populi y Amplitud, estén también constituyéndose. Siento que obviamente tienen que pasar un buen tiempo antes de poder articularse. Y en política, cuando hay un vacío, alguien lo llena. Yo creo que el expresidente Piñera evidentemente está viendo una oportunidad, y creo que si uno lee con atención lo que hace es dibujar una oposición. No solo, digamos, en términos ideológicos, sino también marca diferencias y posiciones en las principales reformas que está llevando adelante el gobierno, y busca representar el sentir de todos aquellos que a 3 meses de lo que suponía era una presidenta con un gran programa y una gran aprobación. Es más bien un gobierno que está con muchas tensiones al interior de su coalición, con diferencias entre sus parlamentarios respecto de los principales proyectos que está llevando adelante. Por lo tanto, creo que, si bien yo he sido de aquellos que piensan que el expresidente Piñera debe guardar un buen silencio, hay que reconocerle un olfato y ver que está encontrando un espacio para ocupar un punto de referencia y de conducción a una centro-derecha que está buscando su tono y su voz en este periodo. ¿Hizo lo que dice Alberto de que ya no es factor o que no va a ser factor, Piñera? No me parece, no lo creo, al contrario. Siento que el principal nombre que tiene hoy día la centro-derecha, ojalá aparezcan muchos más y tengan muchas más alternativas, sigue siendo el expresidente. No sé, hoy día está gobernando una persona que fue expresidenta. Creo que hoy día no cabe duda de que las personas que pasaron por el gobierno tienen una relación de confianza, porque ya pasaron por el principal cargo del país, y creo que el expresidente Piñera tiene y va a tener siempre una oportunidad. No lo doy por muerto en ningún caso. Yo creo que el principal nombre de la derecha es Andrés Velasco, pero bueno, habrá que ver. Fíjate que yo no sé, yo creo que el expresidente Piñera no puede con su temperamento. No pudo cuando hace unos meses atrás tuiteó para el 21 de mayo que preocupaban más los animales que la vida, y no pudo resistir el Twitter, como yo ayer, no pudo resistir el Twitter,
Y ahora no puede resistir mandar una carta que habla de ideología, como si la ideología fuera algo negativo. Él fue un hombre que defiende una ideología, él estaba a favor del lucro. Y tú lo acabas de decir un momento atrás. Y la educación tenía una postura respecto de la materia también concreta. Yo no sé por qué se denota el tener porque se denota tener una posición ideológica respecto a ciertos temas. Claramente las reformas estructurales que plantea la presidenta Bachelet, con más o menos tensión en este momento o no, con resultados que está por verse respecto, la verdad es que son claramente con una carga ideológica, y por esa carga ideológica votó las personas, votaron en diciembre pasado. Por eso ellos querían ese programa de gobierno que se está llevando a cabo, y la valoran después a la presidenta si les gustó cómo, cuándo, los tiempos, la temperatura, pero ahí hay una carga efectivamente que nos diferencia. Ahora respecto y en ese sentido siento que el presidente no puede luchar contra sí mismo, él no puede evitar estar en el rol protagónico, como tampoco puede hacerlo en cierta forma, porque también son personas con un ego relevante. La exministra Matei también, que intenta jugar un rol y tener algún tipo de protagonismo, no se tiene muy claro para dónde se quiere meter, si seguir haciendo clases o tratar de tomar la pelota. No logro ver todavía a Evelyn Matei, con todo el respeto que me merece, bien claro cuál es el rol que ella pretende cumplir. Ahora, respecto de la derecha, yo tengo una percepción distinta. Yo creo que hay un esfuerzo y hay un intento positivo, y esto no es que me esté asemejando a Walker, pero un intento positivo de Monkeberg de tratar de marcar el punto Monkeberg con el tema de la reforma binominal y una predisposición al diálogo que yo encuentro sumamente valioso, porque desde mi punto de vista eso es mirar lo que son los intereses del país. Distinto es el perfil de Ernesto Silva, no tengo el placer todavía de conocerlo mucho, pero me da la impresión de que todavía no ha logrado ni siquiera marcar un poco el sello de lo que es asumir la presidencia de un diputado joven, no. Yo creo que Monkeberg sí lo está logrando, y en eso, sin duda alguna, hay un matiz entre Renovación Nacional. No logro ver además a los otros grupos aparecer con mucha fuerza, amplitud. ¿Qué pasa con Evópolis? Todavía, con mucho respeto, siento que son débiles como referentes en la derecha. Roberto, tú has estado midiendo permanentemente la temperatura de la opinión pública con Plaza Pública Academia. ¿Hay un vacío de liderazgos en la derecha? A mí me parece que sí, que es evidente, y la gente lo reconoce. De hecho, nosotros medimos, junto con la revista Que Pasa, a los 40 principales líderes de la política, y la verdad es que no se ven más allá de Sebastián Piñera y quizás una figura como Sandón, que podría empezar a instalarse con algo más de fuerza, pero con muy bajo nivel de conocimiento comparativo con los que están de verdad marcando pauta. Se ve un vacío completo. O sea, hay un sector como está Andrea Lamán, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, que son, por decirlo, los viejos cracks, ¿verdad? Que hoy día la verdad es que están un poco offside, ¿verdad? Y los nuevos, Belolio, Cast, Silva, Monkeberg, la verdad es que tienen muy poco nivel de conocimiento, y todavía no logran generar esa empatía necesaria con la gente para poder tomar la posta. Me parece que efectivamente, como dice Hernán, el expresidente Piñera aprovecha esa oportunidad. A mí me parece inoportuno porque creo que cuando tu contrincante, por así decirlo, está confundido y hay conflictos internos, mejor dejar que peleen entre ellos. O sea, lo que decía yo antes, me parece que cuando el opositor a la reforma tributaria, o el líder del opositor a la reforma tributaria es Andrés Velasco o Andrés Saldívar, y el de la educacional termina siendo Carlos Montes o Mario Weissmuth, que supuestamente era el ideólogo de la reforma educacional, yo prefiero que dejar que ellos se peleen solos y tomar palco. Entonces, por eso me parece un poco a destiempo este rol que está tratando de jugar Sebastián Piñera. Creo que es más interesante ver qué va a pasar también con los exministros, con Cecilia Pérez, cuál es el rol que puede jugar la Cecilia Pérez, o el mismo Andrés Chadwick hoy día, y tratar de proteger un poquito más la figura de Sebastián Piñera. Nos tenemos que ir a la pausa. Antes vamos con nuestro verdadero o falso de esta semana, una declaración de Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, quien dijo lo siguiente. A quien le corresponde asumir la coordinación y vocería de la nueva mayoría en el próximo periodo del mes de julio es al Partido Radical Socialdemócrata, de acuerdo a un sorteo que hicimos cuando iniciamos este proceso de la rotación. Ha sido un tema esto de quién asume la vocería de la nueva mayoría. ¿Es cierto que le correspondía por un sorteo asumir al Partido Radical Socialdemócrata en el mes de julio? Vamos a una pausa y a la vuelta contestamos esta pregunta y seguimos debatiendo sobre los temas de actualidad aquí en Ciudadanos. Ya pues, le correspondía efectivamente al Partido Radical la vocería que tanta interés ha causado esta vocería de la nueva mayoría en este mes. Vamos a ver qué es lo que es verdadero sobre lo que decía aquí en CNN Chile el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.
a quien le corresponde asumir la coordinación y vocería de la nueva mayoría en el próximo periodo del mes de julio es al Partido Radical Socialdemócrata, de acuerdo a un sorteo que hicimos cuando iniciamos este proceso de la rotación. Pero ¿cómo, si ahora todos están reclamando porque es Ignacio Walker, el senador Navarro dice que se tiene que morder la lengua, Walker? ¿Cómo es esto de que le correspondía al Partido Radical? Bueno, es verdadero lo que decía Osvaldo Andrade. Ocurre que el sorteo que se realizó en enero dijo que, claro, a cada uno de los 7 partidos le correspondía un mes de vocería, le tocaba al Partido Radical, pero se hizo un cambio. El propio senador Navarro lo explica. La vocería a partir de mañana la asume el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, tal como está diseñado. Hubo una pequeña alteración, más bien le correspondía en el sorteo, porque esto fue estricto sorteo, asumir al Partido Radical, asumí yo, asumió el MAS, luego venía el Partido Radical, pero se ha ordenado y las vocerías en lo que van son a partir de mañana Ignacio Walker, luego el presidente del Partido Radical, Velasco, y luego Andrade del Partido Socialista. Les quedó claro, ¿no? Tal como estaba diseñado, pero hubo una pequeña alteración. Son temas que no le interesa a nadie. A nadie le puede interesar el orden del sorteo, francamente. Hay ruido de el principal opositor dentro de la nueva mayoría. ¿Por qué lo eligieron a él justo ahora? ¿Por qué pidió estar en este mes? ¿Y por qué este mes? ¿Y por qué se lo concedieron? ¿Y por qué sus socios? Porque junta el partido de aniversario de la democracia cristiana, seguramente. Y el aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? ¿Cuándo corresponde el aniversario de la democracia cristiana? El 28, y tenemos junta el 26. El 28 de julio. Entonces tienen la vocería redonda, imagínate, va a ser vocero de toda... Ahora sí que se caen todas las reformas. Ahora sí que ya no. O que el Partido Radical se quedó con la vocería de la nueva mayoría y hubo que se quedó con la de la oposición a la nueva mayoría. También una alternativa. Pero eso no quedó claro en las palabras de Navarro, ¿no? Navarro no quedó nada claro. En el tema que no le interesan a nadie no lo dejó claro. ¿Laura Albornoz está en la oposición a las reformas a la nueva mayoría del presidente de su partido? No, lo he dicho, mira, él ha tenido matices. Lo ha dicho de manera clara. No, lo ha dicho de manera bastante clara en repetidas ocasiones. Y en una entrevista reciente que yo escuché que usted le hizo con Mónica Rincón, él dijo, en la democracia cristiana no hay doble discurso. Una sola bola de la democracia cristiana de apoyo a todas las reformas estructurales, le ha presentado observaciones y siento que en eso ha tenido puntos a favor. A los fines, no a los instrumentos. Bueno, pero en eso ha hecho justamente él habla de esto, ha hablado a los fines, no a los instrumentos, en el fondo ha manifestado la voz que es de la democracia cristiana, el compromiso que adquirimos con la presidenta, con su programa de gobierno, y no ha sido el único. Yo quiero recordar que a propósito de las quejas del senador Pizarro hace un tiempo atrás, de los dichos de Ignacio Walker, él mismo marcó un punto, recuerdas tú, con el tema alcoholes y la reforma tributaria, atendido que representa muy correctamente una zona pisquera y el marcó un punto. Entonces ahí efectivamente Matiz no es el único, ha habido otros también que han hecho lo mismo. Entonces me parece a mí, creo que pasa que a lo mejor tiene mayores capacidades y ahí tú nos puedes ayudar de vocería que otros tantos, no lo sé, sale todos los días en los medios de comunicación, pero a nosotros como partido político no nos da problema aquello. No, yo me pregunto más bien cómo es posible que a los 3 meses de gobierno ya la oposición esté tan instalada al interior de la nueva mayoría. Las diferencias que hay en materia de reforma educacional son muy profundas, ya citaba Roberto, no a Ignacio Walker, sino a un emblema en materia educacional del Partido Socialista, ¿cierto? Me refiero al senador Carlos Montes, atacando en forma directa al Ministerio de Educación, al manejo, a las prioridades, levantando el miedo que están sintiendo ciertos apoderados y sostenedores respecto de lo que es esta reforma educacional, haciendo un matiz, Laura, respecto de lo que es el lucro, además. Tengo la impresión, a eso se suma lo de Mario Weissbuch, de Educación 2020, lo que está ocurriendo en materia de educación es de una gran tensión al interior de la nueva mayoría, y creo que, al igual que con la reforma tributaria, que de hecho en la encuesta que hemos estado conversando se ha caído ya 19 puntos, ¿cierto? Y la desaprobación está por sobre claramente la aprobación por parte de la ciudadanía. Es que creo que llegó el minuto de que Michelle Bachelet muestre efectivamente su liderazgo, porque este es el momento ya, después de la luna de miel, de que efectivamente veamos si ella es capaz de llevar adelante el programa de gobierno, ya no en los titulares, sino en las reformas, de ordenar a su propia coalición y que baje, digamos, de la jefa de Estado y que está más allá del bien y el mal, juntándose con la selección y visitando al presidente Obama, a poner orden en su propia coalición y sacar adelante el programa. Creo que ahora lo que viene como etapa política es la demostración de Michelle Bachelet y su liderazgo. A mí me parece que lo que está pasando a solo 3 meses es que se está aumentando la brecha y de forma muy significativa entre lo que eran los eslogans de la campaña política de la presidenta Bachelet con la realidad de los proyectos.
Y yo creo que eso Ignacio Walker lo está leyendo muy bien. Hay una brecha entre una gran reforma educacional por la calidad a terminar con una reforma que busca comprar colegios, ¿verdad? Y una reforma tributaria que le va a aumentar los impuestos a las grandes empresas del 20 al 25, con una reforma que viene con una serie de otros elementos que termina al final la gente sintiendo que va a tener efectos sobre los consumidores y sobre la clase media. Yo creo que eso Ignacio Walker lo ve, se está dando cuenta, y creo que eso está generando tensiones dentro de la nueva mayoría. Pero de la reforma tributaria Walker no ha hecho mayor punto de lo que vemos ahora, ha sido el tema educacional. Pero sí Saldívar. Y yo creo que más que nada el tema educacional tiene además distintos orígenes. Tú mismo lo decías hace un momento atrás, que hay también problemas de vocería a lo mejor respecto a tienen distintas causas, quiero decir. La reforma educacional, como muy bien se ha recordado, son 8 proyectos versus la reforma tributaria, que es uno solo. Tiene una complejidad mayor, y esto asociado particularmente también con otro tipo de factores en la capacidad de transmitir o no los mensajes. A mí lo que me parece es que efectivamente dentro de la nueva mayoría se comparten los fines, pero no los instrumentos ni la forma de cómo alcanzamos esos fines. Yo creo que ahí es donde se está produciendo la diferencia. Yo creo que el problema no es solo que Ignacio Walker esté en contra de la forma que se está llevando la reforma educacional, es que yo creo que los chilenos en general no están muy contentos. Lo vemos hoy día explícitamente con la reforma tributaria, y yo creo que sobre educación, nosotros en Plaza Pública Academia lo hemos medido de cierta manera. Es difícil medir educación, porque efectivamente una palabra más, una palabra menos te cambia muy dramáticamente el resultado de la pregunta. Pero la gente está en contra de terminar con la selección en los colegios, por ejemplo. La gente está en contra de la gratuidad universal. La gente está en contra de... estamos divididos frente a la posición con respecto al lucro. No hay claridad sobre eso. Entonces, a mí me parece que el debate que se está generando es súper importante, y efectivamente concuerdo con Hernán con que necesitamos que la presidenta, tal como lo hizo el 21 de mayo, ponga un poco de liderazgo y ordene un poco el debate, hacia dónde vamos. Correcto. Lo que pasa es que Michelle Bachelet está tropezando con algo que es como un karma en sus gobiernos en general, y es que ella representa en los chilenos, y esa es su potencia como político, la liberación del dolor de las personas. Pero no existen cambios estructurales sin dolor. Es imposible llegar y decir, mire, vamos a hacer un congreso mucho más grande, pero va a costar lo mismo que lo que decían en su momento. No se puede decir, vamos a hacer una gran reforma y vamos a cambiar todos los impuestos, pero no le va a doler a nadie. Tú necesitas llegar preparando a la ciudadanía para algo más, para decirle, ¿sabe qué? Esto va a significar a usted cambiarse de colegio. Va a significar que su cotidianidad se va a ver alterada durante un tiempo. Va a significar incertidumbre. Y para todo eso tú lo que necesitas, y para eso existen, un proyecto político, no un programa de gobierno solamente. Necesitas un proyecto. Necesitas no hacer una ecuación y decir, como vamos a llegar a más o menos por aquí, voy a poner un poco de acá y un poco de acá. No te sirve eso, porque te pasa lo que pasa con Montes. Montes ataca el proyecto desde la izquierda. Aquí Hernán lo tradujo muy convenientemente, tal como lo tradujo el Mercurio, la Tercera, lo tradujeron de un modo tal que es como coincidimos con Montes en varias cosas. No es verdad. Montes dice, no vale la pena ya que se puedan comprar colegios a insinuación del mismo vendedor, porque resulta que el colegio, hay muchas comunas donde no vamos a necesitar colegio y tal vez alguien va a querer venderlo. ¿Ya? Entonces es otra la crítica, pero es el mismo objeto. ¿Ya? Y por el otro lado vienen desde más a la derecha con Ignacio Walker, que siempre la democracia cristiana, en su alianza con la Iglesia, ha tenido una relación con la libertad de enseñanza, que es la matriz que desde la derecha se defiende para la educación, y por tanto ahí se producen combinaciones y mezclas que son medias complicadas. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, efectivamente tienes un problema inicial, que es complicado, que es cómo poner el proyecto en escena, cómo decirle a la gente, mira, este es mi proyecto, esta es mi idea de país. Y efectivamente la mayor parte de la gente, los grandes proyectos, se divide frente a ellos. Y tú cuando vas con puras medidas sueltas puedes conseguir mucha población, puedes conseguir gran votación, que es lo que le pasó a Bachelet. El problema es que los grandes proyectos permiten resolver esto. Los grandes proyectos permiten, cuando tú le dices, como Churchill le dijo a los ingleses, yo no les vengo a ofrecer otra cosa que sangre, sudor y lágrimas. Y los tipos dijeron, bueno, si efectivamente estamos en guerra y necesitamos hacer esto, es obvio que no nos pueden ofrecer otra cosa. Ya, pero ¿cuál es tu impresión sobre el manejo político en estos 3 meses de la presidenta respecto de lo que han sido las 2 primeras reformas? ¿Ha sido exitosa? ¿Ha logrado alinear a su partido? ¿Ha podido tener la sintonía por parte de la ciudadanía? ¿O está más bien en una primera etapa? Partamos por la reforma tributaria que asumíamos era la más estudiada, la más segura, no requería a la oposición para sus votos, lo sigue sin... Por lo tanto, la pregunta es,
¿Ha hecho un buen manejo político estos 3 meses? Mi análisis es que, en general, la gestión política del gobierno es muy exitosa. Muy exitosa. Porque el problema es que la gestión política no es suficiente. Ese es el asunto. Lo que estamos viviendo es un fenómeno social, una transformación social, cultural, política, incluso hay una necesidad de transformación de la matriz económica, o sea, estamos con un cambio tan profundo que esto, claro, llegan los que dicen administración política, gestión política y se ponen a hacer acciones. Lo que hicieron con la capacidad de cerrarle las puertas al movimiento estudiantil para efectos de la reforma ha sido bastante brillante desde el punto de vista de Maquiavelo. Eso hasta ahora. Hasta ahora. Hasta volverse eso. Bueno, porque justamente el fenómeno es más profundo y el problema es ese. Con la reforma tributaria yo creo que se regaron solo. Yo creo que efectivamente ahí se tropezaron con la pelota y fue bastante desafortunado, básicamente porque aceptaron la premisa. La premisa de la oposición era decir, oye, estas cosas tenemos que discutirlas y conversarlas. Y esas cosas, la verdad es que debieron ser 3 o 4 reformas específicas, concretas, ¿ya? Y no tocar demasiados temas, no enredarse y hacerlo rápido. Esta cuestión es, siempre hay que decir que uno tiene que hacerlo con mucha conversación, pero la verdad es que un gobierno que quiera hacer en 4 años todo lo que quiere hacer, tiene que ir y tomar decisiones rápidas al principio, sobre todo. La gente alega que es un poco profunda también, poco no, pues se ha bajado el IVA, sube radicalmente la impuesto a la empresa, le pone impuesto al patrimonio, le pone impuesto al cobre y ya está. Entonces, yo creo que la derecha lo que logró fue instalar ciertos tips respecto de la reforma, que no necesariamente toda la reforma. Yo creo que ese es el sentimiento general de la persona de que es correcto que los que tienen más paguen más. Hay ciertos sentimientos instalados que no sé si la encuesta no los mide, ¿cierto? Pero esta cosa de que la clase media o de las pymes, ¿cierto? Como ese es el punto, que cuando tú estás viviendo de la encuesta, no tienes proyecto político. Cuando tú te empezás a ver que el líder de la zona dice, no, es que el pisco y la cuestión, es porque ya todo está sacando ventaja chica. El punto de lo que hemos visto en varias encuestas, y es el punto, ojo, que también hace el expresidente Piñera en su columna, y es que lo que está chocando en materia de reforma es con la propia ciudadanía y con una serie de prácticas, no solo institucionales, sino sociales, respecto al llamado modelo de los últimos 40 años. Las personas hoy día están acostumbradas a elegir. Y hoy día sienten de que eventualmente no van a poder elegir su colegio. Y entonces se empieza a producir un rechazo a una reforma que en los titulares sonaban genial, pero en materia de bajada empiezan a ser bastante discutibles. Una pregunta pequeña, tú de verdad, pero con la mano en el corazón, ¿crees efectivamente que nosotros vamos a poder hacer haciendo política en Chile en base, con todo respeto, porque no me cabe ninguna duda que son grandes trabajos científicos, pero miden un porcentaje así de la población? Yo no sé si uno va efectivamente a una comuna, a un barrio popular o va a regiones y la percepción respecto a la reforma tributaria es tan fina como lo que concluye las encuestas. Lo digo porque... Pero cuando el senador Carlos Montes del Partido Socialista dice que hay miedo... Solamente a propósito de terminar con la idea, claro. Está interpretando sus electores. Pero sí, indudablemente, él dice lo que dice el mundo político, los que se alimentan de los periódicos todos los días, pero yo también creo que esto es una pregunta más que trasciende este gobierno. Tiene que ver con el mismo uso que se le da a las encuestas antes de las elecciones. Vamos a pasar a otra cosa que ahora medir en cada momento la percepción para ver si una política pública va bien o va mal. Para mí la reforma tributaria va correcto. Habrá que hacer adecuaciones, hay que hacerla, pero lo que fue aprobado en el programa de gobierno fue una reforma tributaria que con o menos percepción positiva de la opinión pública, desde mi punto de vista, cuenta con todos los elementos para aprobarse. Entonces también negarse a eso a partir del supuesto que esta es una verdad revelada, insisto, no es por usted, porque no me cae ninguna duda de la seriedad y de lo que hacen, pero tiene que ver con la metodología que se usa en política para definir lo que significa una postura o influir en las personas. Y yo creo que ahí se comete un error, tal cual se comete errores cada vez que se acerca la elección y tenemos encuestas por lo menos que cada 5 minutos influyendo en la opinión de la gente. Yo creo que Roberto puede hacer una opinión, digamos, de la relación encuesta-democracia y lo que significa, de hecho, el instrumento de Plaza Julia Academia de estar a la semana sacando información. Yo creo que eso es un tema súper interesante y creo que efectivamente la opinión pública, entre comillas, puede estresar permanentemente a la política. Pero por otro lado, hemos dicho que Chile cambió, de que la ciudadanía está empoderada, de que quiere participar y por lo tanto la voz de la opinión pública también es muy potente de tenerla de forma muy presente respecto a las discusiones, porque es una forma de conocer cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus miradas, sus visiones críticas. Es también una forma de participación. Pero hay un punto de vista que me parece interesante. ¿No será que hay prácticas tal vez de este modelo que están finalmente más institucionalizadas y son ya más caras a la gente, como por ejemplo el tema de decir, efectivamente la educación funciona como un mercado, efectivamente se puede elegir, y la gente se acostumbró a eso y tal vez es algo que valora? ¿Y que no quiere perder? No, sí, lo que pasa es que aquí hay una cuestión que en el fondo es tautológico. Decir eso es cierto, pero es lo mismo que decir que cada uno de nosotros está acostumbrado a su vida.
Si uno lleva 40 años viviendo en lo que está viviendo, ¿ya? Evidentemente está acostumbrado a su vida. Y obviamente cambiar de vida le produce incertidumbre, le produce preocupación. Una de las cosas que en general cuesta explicar de cuando hay una impugnación a un orden establecido es que la mayor parte de la población no tiene una diferencia filosófica, política respecto al orden establecido anteriormente. Siente malestar. Le gustaría otra cosa. Si le ofrece otra cosa, no le va a gustar porque le está ofreciendo algo y dice algo cierto versus algo incierto, no me va a gustar. El punto tiene que ser la realidad. Por eso tú lo que tienes que establecer es una realidad frente a frente. Y por eso es muy cierto lo que dice Monte, lo que dice Weisblut, y que hemos dicho aquí mismo hace mucho tiempo, que es decir, la reforma requería no solo extraer aquellas cosas que la gente criticaba, sino que poner sobre la mesa aquellas cuestiones que van a reemplazar a lo que se critica. Darle carne a eso. Yo creo que el problema es bastante más estructural porque, claro, en una época de impugnación a los gobiernos les parece raro salir primero con la propuesta porque todos se van a tirar encima. Entonces dicen, mejor primero critiquemos y después construyamos. Pero tú criticas algo y dejas a la población en el vacío. La mayor parte de la gente hoy día en Chile no confía en el otro, pero tampoco está confiando en las instituciones. Entonces, frente a esa situación es muy complicado poder operar en el día a día. Eso no significa que estén satisfechos con lo que existe. La mayor parte de los chilenos, si uno se fija, considera que puede sacar ventajas individuales en los estudios en aquellos aspectos que estructuralmente son deficitarios. Creen que ellos pueden navegar mejor que el resto. Y eso es una cuestión ideológica interesante. Los chilenos creen entonces que todo el país puede irle mal y se pueden salvar solo. Entonces eso estructuralmente es parte de nuestra cultura actual, es parte de la cultura del emprendimiento, del individualismo, de no darse cuenta que uno es igual probablemente su trayectoria a la de sus vecinos. ¿Ya? Todo eso es algo ideológico y por tanto cuando te llega a tocar a ti tú dices, no, pues a mí me conviene que pasen un conjunto de cosas, pero yo poder tomar las decisiones que yo quiera navegando en medio de este orden. Cambiar eso es difícil, pero se puede. Y un gobierno con voluntad política y con un proyecto lo puede hacer. Pero este gobierno tiene medidas, no tiene proyectos. Sí, a mí me parece que el triunfo de Michelle Bachelet y el intento de la nueva mayoría por apoderarse del relato del cambio y de cuáles son las hipótesis y las razones que explican este malestar, esconden una brecha gigantesca entre el discurso político y finalmente la realidad. Mira, nosotros, esto lo hemos hecho nosotros, lo he visto también en la encuesta nacional Bicentenario de la Universidad Católica. Hay una brecha gigantesca entre el discurso público y el discurso privado, entre lo que yo pienso como país y el malestar país versus el bienestar subjetivo, que está súper marcado. Mira, nosotros hicimos un estudio de trabajadores que lo publicamos hace 2 semanas atrás, y la gente, cuando tú le preguntas por la confianza en las empresas, un 20% dice confiar en las empresas, solo un 20%, pero casi un 55% confía en su empresa. O, por ejemplo, un 20% evalúa que los trabajos en Chile son de calidad, pero un 60 o 70% evalúa su trabajo como calidad. Hay una brecha gigantesca. Respecto a los parlamentarios, odian a los parlamentarios, pero su parlamentario banco respecto al del banco y del curita, o sea, claro, confianza en el cura bastante poca, pero en mi sacerdote altísima. Entonces, hay una brecha súper grande. Probablemente pueda pasar eso también con los colegios, por ejemplo, una muy mala evaluación del sistema educacional, pero mi hijo está en el colegio que yo quiero. Nosotros lo hemos visto con mucha claridad, en un segundo. Cuando tú preguntas por la calidad de la educación en Chile, un 15% dice que la educación en Chile es de calidad, un 15%. Tú preguntas por la educación de su hijo y llega a niveles de satisfacción cercanos al 70%. O sea, la brecha es gigantesca entre el discurso que tengo como público y como país. O sea, la gente puede querer, cambiemos el sistema, pero a mí no me toquen en lo que no me toquen lo mío. Porque creo que el de al lado no es bueno. ¿Te fijas? Y hay una cuestión muy potente. No solo chileno, ocurre en muchas sociedades modernas. Pero es típico de momentos de crisis, o sea, es muy típico. Nosotros, nuestras investigaciones, con mi equipo, nosotros del 2010, y de hecho hicimos un informe en 2011, a principio, antes de las movilizaciones, que era sobre malestar, desigualdad de educación. Y una de las variables de malestar que uno ocupa es el hecho de esta brecha entre lo mío y lo del resto. Porque hay una cuestión que es obvia, es que yo soy cómplice de mi realidad. Yo no podría levantarme en la mañana y decir, el colegio de mi hijo es una mierda, y agarrar a mi hijo y llevarlo al colegio. O sea, es invivible. Necesito creer en algo. Si no, no se puede vivir en sociedad. Nosotros somos... Y establece tu propio mundo, ¿no? Y establece entonces un mundo en el cual tú cierras tu confianza, la transformas en incuestionada, consideras que tus profesores son los buenos profesores, la gente siempre recomienda el colegio donde tiene a sus hijos, no otro colegio, en fin, ese tipo de cosas. Pero eso no significa, y eso fue uno de los grandes triunfos del movimiento estudiantil, fue que por un momento lograron hacer que los chilenos dijeran, no, sabéis que en realidad mi colegio también es un desastre.
¿no? Y eso fue un gran logro, pero son momentos de ruptura ideológica que no son muy habituales en las sociedades. Ahora, ¿cómo funciona eso en términos de un gobierno que quiere llevar una reforma política que es importante y que muchos apoderados están sintiendo, ¿me van a afectar algo que es mío o algo que yo de alguna manera lo valoro? ¿Cómo se enfrenta a esa realidad? Yo creo que a propósito de lo que decían de la reforma tributaria y también la educacional, si el problema es el exceso, yo creo que estratégicamente uno simplemente podría hacer lo que en cierta forma escuché decir al ministro Arenas hace unos días atrás, que él estaba disponible para hacer como una limpieza, ¿no? Un despeje de algunas cosas que efectivamente se podían ir ajustando, y el ministro Izaguirre otro tanto, y yo creo que en esto también está la tensión de pasar los días y de ver que las reformas se tienen que ajustar. Lo veo más complejo en educación cuando son 8 proyectos, pero sí creo que es posible que se produzca un proceso de asentarse en determinados aspectos, y hablo particularmente de la reforma tributaria. Se va a contar con los votos y se va a poder seguir adelante, si se mejora además otros aspectos como el tema de la vocería, se va a poder implementar una reforma que es ampliamente añorada y que la gente se va a sentir, me da la impresión a mí, eso no lo sé la encuesta, porque esta encuesta lo que mide es una percepción que está mezclada no tanto en los contenidos de la reforma, sino también en cómo se ha llevado a cabo la propuesta, ¿cierto? Yo tengo la sensación de que quien puede plantear una gran reforma o reforma, aunque tú le digas Alberto con una lista de contenido, va a poder limpiar y ser capaz también de focalizarse en aquello importante. Pasó un poco con la reforma del sistema de pensiones. Yo te quiero recordar que cuando se hizo la reforma, bien o mal, no se tocó la industria, pero se creó un pilar solidario que hoy día mucha gente, tú sales a la calle y dices, si efectivamente mujeres sobre todo, yo no tenía ninguna pensión y hoy día lo tengo. Y cuando se planteó recién la reforma, hubo muchas personas que estuvieron diciendo, mira, la verdad que no toca esto, toca re poco, solamente va a crear un pilar solidario. Entonces yo tengo la sensación de que se produce lo mismo. Si eso para ti no es estructural, para mí sí lo fue. La creación de un pilar solidario en Chile sí lo fue. La eliminación del FUT sí fue. Pero en definitiva es un elemento, pero lo que hace es que los cambios estructurales, a mí no se me ocurre un cambio estructural con dolor en 4 años, la verdad que yo lo veo prácticamente, a menos que tengamos una revolución, prácticamente inviable. No sé cómo políticamente se podría, no, que si los cambios están. Que no sean para ti estructurales, los cambios están. Hoy día antes en Chile no teníamos pilar solidario, las personas de tercera edad no tenían pensión, hoy día sí lo tienen, no había salas cunas, hoy día sí hay salas cunas, entonces la verdad que tampoco, ella no viene apareciendo de la nada. Michelle Bachelet, pero yo a tu pregunta creo, Daniel, que les gustaría, pero no es así. Yo creo que es la propia presidenta Bachelet la que tiene el peso de la prueba. Creo que es su liderazgo el que hoy día tiene que ponerse al servicio de la reforma y de la conducción de lo que es un programa muy ambicioso, que son reformas estructurales que dividen a su propia coalición. Ahora es el momento en que ella, digamos, baje de los cielos y efectivamente se juegue para poder sacar adelante una serie de proyectos que son muy complejos, con una agenda muy recargada. Las críticas han venido, digamos, de todos los sectores, también respecto de la administración de estos primeros 100 días, que han sido evidentemente, fundamentalmente, estresar al sistema, poner toda la carne en la parrilla, y ver ahora, entonces, pasar la luna de miel, cómo se hace cargo de ella. Ahora esto es como un déjà vu, de nuevo, esto parece haberlo escuchado hace 8 años atrás, cuando la gente, vamos a ver que ahora Michelle Bachelet ponga a prueba su liderazgo. Esto es como volver atrás, es volver atrás. Ya la conocemos a ella. Me parece que es súper complejo y genera una trampa muy compleja para Michelle Bachelet, el siguiente punto, que es que efectivamente la nueva mayoría tiene el capital político, el liderazgo que tiene Bachelet, el carisma, en simpatía, sin duda que es muy potente, también el del ministro Peñailillo, pero esta reforma tributaria hoy día es más resistida que querida. A mí me parece decir que los chilenos quieren esta reforma tributaria, me parece un error. La reforma tributaria en noviembre, cuando estábamos discutiendo la elección presidencial, tenía un 60% de acuerdo, según algunas encuestas. Cuando nosotros lo empezamos a medir hace 13 semanas atrás, tenía un 52% de acuerdo. Hoy día tiene un 33% de acuerdo. El rechazo a la reforma tributaria pasó de un 24% hace 3 meses, hoy día un 42%. Entonces a mí me parece súper complejo que efectivamente yo creo que van a aprobar la reforma tributaria, la van a aprobar de todas maneras. Pero va a ser una reforma tributaria súper impopular, bastante resistida, que basta que empiece a disminuir el desempleo para que la gente empiece a sentir que la reforma tributaria es la que tiene efecto sobre el empleo, sobre la inversión, ¿verdad? La gente ya siente que esta es una reforma tributaria que va a afectar a la clase media, que van a ser los consumidores
consumidores los que van a tener que pagar esta reforma tributaria y no las grandes empresas. Bueno, a mí me parece que, de verdad, la nueva mayoría en general está metida en un zapato chino bien complejo que no se acaba solo con la aprobación de la reforma. A mí me parece que el tema de la reforma tributaria, si es que se aprueba tal como está, sigue de aquí a los menos 4 años. Claro. Se nos acabó el tiempo del programa. Roberto, Hernán, Laura, Alberto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes también por la sintonía. ¿Cuál habrá sido la ganadora de la frase de la semana? Estaban compitiendo Andrade, Obama, Mujica y Bachelet. Los dejamos con la que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana y nos encontramos nuevamente el próximo lunes en Ciudadanos. Que la FIFA son una manga de viejo hijo de puta. ¿Vos? ¿Lo publico esto? Publicalo, por mí.